Ufak bir delik atacağız. Şimdi birbirimizin oyun arkadaşı olmaz ama. İntikam ve nefret insanın yüreğindeki bütün güzel duyguları alıp götürüyor. Ateş Karahan. Sonunun elimden olacağını söylemiştim sana. Şimdi o son geldi. Azul toma un cuchillo en la cocina y se acerca sigilosamente a Mercan. Lucha por controlar la ira y los celos que la consumen. Sus sentimientos incontrolables hacia Mercan la arrastran por un camino cada vez más oscuro. Aunque ha regresado a la mansión, este regreso no es señal de paz, es la calma antes de la tormenta. Al acercarse a Mercan, este comprende de repente lo que sucede. Azul dice, quería ayudarte, salvar la situación. Una profunda inquietud crece en el corazón de Mercan, porque la inocencia en los ojos de Azul ha desaparecido. Ates presiente el peligro antes que nadie. Azul es peligrosa. Ten cuidado, Mercan. Cuando Mercan recuerda que es el cumpleaños de Ates, Otair, una emoción indescriptible la invade. Quiere que este día sea inolvidable y le pide ayuda a Cemal con la sorpresa. Cemal sugiere incluir a Demet en el plan. Para Demet, que ha estado pasando por momentos difíciles a la sombra de su hermano, esta oferta es un soplo de aire fresco muy necesario, un pequeño escape. La sorpresa de cumpleaños que todos prepararon para Ates puede durar solo un instante, pero ese instante, con su sinceridad, logra infundirles a todos una esperanza renovada. Y las velas del pastel, apagadas con buenos deseos, iluminan los anhelos silenciosos en sus corazones. Ates y Mercan quizás respiran de verdad por primera vez en mucho tiempo. La paz de estar juntos es tan poderosa que les hace olvidar todo. Las luces de la casa del pueblo, la mesa preparada, las risas compartidas y las velas del pastel, apagadas con buenos deseos, brillaban como testigos silenciosos de las esperanzas que flotaban en el aire y de los sueños más puros que brotaban del corazón. Todo esto forma parte de esos momentos de paz antes de la tormenta. Pero el destino tiene otros planes. A medida que avanza la noche, esa cálida atmósfera se transforma lentamente en inquietud. Porque Haidar ha escapado de la prisión. Esto no es solo una fuga, sino el presagio de un gran ajuste de cuentas. El sangriento ataque en la prisión fue, en realidad, solo el primer acto de un juego mucho mayor. Mientras tanto, la ira de Museyen alcanza un punto irreversible. El dolor acumulado, la rabia reprimida y las heridas del pasado están a punto de estallar como un volcán. Sin fuerzas, Museyen se dispone a llegar hasta Haidar antes que Ates. Para Museyen, esto ya no es solo una venganza personal. El odio que alberga se extiende a la familia de Haidar. A sus ojos, no se trata de una lucha por la justicia, es la destrucción de un pasado que debe ser erradicado. Y ahora todos están al borde de su propia batalla. Verdades ocultas salen a la luz, viejas heridas se reabren una a una. Los bandos se definen con mayor claridad, la línea entre amigo y enemigo es más nítida que nunca. Cada uno persigue su propia verdad, refugiándose en la rectitud de su propio dolor. En este gran conflicto, el equilibrio de poder cambia rápidamente. Por un lado, Haidar y Nesir unen fuerzas para saldar cuentas pendientes del pasado. Ambos persiguen el mismo objetivo por diferentes razones, borrar las huellas del pasado y recuperar el control. Por otro lado, Ates está dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a quienes ama. Su lucha va mucho más allá de la venganza, sabe que no puede recuperar lo perdido, pero elige resistir hasta el final para al menos proteger lo que queda. Nubes oscuras se ciernen en el horizonte. El silencio es denso y asfixiante, como un presagio de la tormenta que se avecina. Esta vez no hay escapatoria. Esta vez ningún secreto quedará oculto en la oscuridad, ninguna traición quedará impune. Todos pagarán el precio de sus actos. ¿Pero acaso el fuego de la venganza lo convertirá todo en cenizas? ¿O podrá surgir un nuevo comienzo de esta destrucción? Cuando la delgada línea entre justicia y venganza se borra por completo, ¿qué queda? ¿Ha llegado realmente el final para Ates y Mercan? ¿O su historia está a punto de enfrentarse a su mayor prueba? Quizás el momento más oscuro sea el comienzo de la transformación más poderosa.